Mateo 4:12. Bien, la lectura nos dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El verso 17 tiene el primer comentario que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos nuestro comentario. Pues Jesús inició su ministerio después del arresto de Juan el Bautista. Y bien, las palabras que él decía no eran muchas. Él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento es comúnmente entendida como el cambio de actitud. Si estamos haciendo algo malo, nos arrepentimos y dejamos de hacer eso malo. Ese es el concepto común. Mas el sentido espiritual debe entenderse como volver a la obediencia y a la adoración a Dios. Dicho de otra manera, si estábamos haciendo algo en contra de la voluntad de Dios, nos arrepentimos y no solo dejamos de hacer eso que a Dios no le agradaba, sino que procuramos volvernos hacia Dios y buscar hacer las obras que Dios quiere que hagamos. Ese es el sentido más exacto de arrepentimiento según el mensaje bíblico. Bien, el segundo comentario. El reino de los cielos significaba para los israelitas del tiempo bíblico el volver a tener la bendición de Dios. Pues hay que comprender que llevaban siglos sometidos a imperios incircuncisos, a imperios paganos, imperios idólatras, y el pueblo de Dios, pues teniendo el concepto de que eran un pueblo especial, o son un pueblo especial para Dios, el estar sometidos a, a otros reinos idólatras, pues no era muy bien visto, no era muy agradable. Así que escuchar a un profeta predicar nuevamente y hablar de parte de Dios era una buena nueva, era una buena noticia. Y estando Jesús ya en ministerio, después de que Juan empezó a pregonar y Jesús continúa iniciando su ministerio de esta manera, él dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así de que cuando los israelitas escuchan ese simple mensaje, eh, bueno, ellos se alegran, pues piensan que la restauración del reino de Israel se aproxima, hacia la bendición de Dios vuelve hacia ellos, y con ella, con esa bendición, la restauración, la libertad que ellos tanto ansiaban ante la opresión de esos imperios paganos. Hoy podemos entender que el reino de los cielos no solo restauró a los judíos o los israelitas, sino también a todo linaje que reconozca el ministerio mesiánico de Cristo Jesús. Así de que cuando Jesús predicó acerca de que el reino de los cielos se había acercado, no lo anunció solamente para restaurar y salvar al israelita y restaurarlo en su rol de servidores de Dios, sino que lo anunció para que se cumpliese en todas las naciones, y todos nosotros, los demás linajes, que no somos hebreos israelitas, podamos formar parte del reino de los cielos. Así que estas son las simples palabras. Jesús predicaba y decía: arrepentíos, dejen de hacer las malas obras y vuélvanse hacia Dios, empiecen a hacer lo bueno, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la voluntad de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios está nuevamente al alcance de todos, del pueblo de Israel cuando ellos lo tomaron en ese momento, y ahora nosotros que lo tomamos para nosotros también. Y así la lectura
verso 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red al mar, porque eran pescadores. Y el verso 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Nuestro segundo comentario. Jesús no llama en este caso a personas dedicadas hacia la vida religiosa, sino de que llama a personas que se dijera comunes, ¿verdad? Que no se creían mejores o diferentes o especiales. Hombres comunes y corrientes, por no menospreciarlos, pero para saber de que Dios y Cristo Jesús puede llamarnos a todos nosotros. Así el llamado que Jesús hizo no fue dirigido a estas personas como los levitas, los fariseos, los saduceos, sino a personas que con humildad podrían comprender el significado espiritual de la reforma que se aproximaba para el pueblo de Dios. Porque habían ya estado viviendo ellos en un sistema político religioso moldeado por los hombres, levitas, fariseos y saduceos, que pusieron y quitaron leyes y las aplicaron a su antojo. Y viene Cristo Jesús a hacer una reforma y a hacer de que se restablezca la voluntad de Dios en su pueblo, en el pueblo de Israel primeramente, pero en todas las demás naciones, puesto que todos somos, por así decirlo, entendiéndolo, descendientes de Adán, descendientes de Noé, y así pues, según la tradición bíblica, todos nosotros somos imagen de Dios, y por eso Dios ha decidido restaurarnos a todos nosotros para poder servirle. Así, nuestra lectura continúa describiendo cómo Jesús llamó a más hombres que eran pescadores. Y llegó el verso 23 en donde dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, o sea, las mismas palabras que anteriormente expliqué, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Así que Jesús, siendo él judío y creciendo en una comunidad judía, y sabiendo de que Dios dejó su voluntad plasmada por medio de los profetas y de los escritos antiguos de las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento se leía cada día de reposo en las sinagogas y Jesús llegaba a esas sinagogas en los días de reposo a enseñar lo que en verdad significaba lo que la ley dice, lo que en verdad significa lo que los profetas dijeron. Por eso Jesús llegaba a enseñar en la sinagoga de ellos y en base a lo que estaba escrito predicaba el evangelio del reino. Arrepentíos y volveos a la voluntad de Dios. Y como una señal, por así decir, para no solo para confirmar y demostrar la veracidad, sino como una estrategia para poder llamar un poco más la atención, él manifestó esa su autoridad divina al sanar toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Esto es algo importante porque al estudiar la ley y los profetas, sabremos de que el reino de Dios, la voluntad de Dios, era de que no se hiciera violencia y no se violaran los derechos de los necesitados, de los enfermos, de las viudas, de los huérfanos. Entonces, cuando Jesús sana las enfermedades de las personas necesitadas y quita todas las dolencias del pueblo según las personas que tenían ese menester, él confirma que la voluntad de Dios es de que los que tienen fuerza para poder bendecir al necesitado, que lo hagan. Aquí viene el comentario. Aunque la enseñanza de Jesús se entiende como revolucionaria, puesto que él quitó, se podría decir, leyes humanas, leyes de los escribas, de los fariseos, quitó costumbres, él solo enseñó a cumplir la verdadera voluntad de Dios, en base
a la ley, a la ley de Moisés, ¿verdad? Los escritos de sabiduría, los salmos y los profetas, Jesús enseñó a cumplir la verdadera voluntad de Dios y no a cumplir una ley humana, una religión humana. Así, la voluntad que había sido cambiada por diferentes mandamientos de hombres y por un sistema político religioso que pervirtió la justicia y el derecho que los mandamientos de Dios habían establecido a su pueblo. Si hiciéramos una vista rápida a los mandamientos que tenemos en las Sagradas Escrituras, pues Dios ordena de que se haga misericordia, que se haga justicia, que se defiendan a los débiles. Todo ello es parte de la ley de Dios. Así que Jesús viene a reformarlo, o mejor dicho, a restaurarlo. Verso 24. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y atormentados, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y a todos ellos los sanó. Las manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios son importantes y en nuestra cultura, en nuestra filosofía de iglesia pentecostés, pues sabemos de que eso es una característica nuestra. Pero las manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios no son más importantes que la misma enseñanza, que los principios, los valores, que los mandamientos y la justicia que Dios desea que su pueblo practique. Jesús hizo uso de su autoridad divina, de su autoridad espiritual, para sanar a los necesitados, para bendecir a los necesitados, porque la ley misma y la misma voluntad de Dios exige de que todos aquellos que tenemos la posibilidad de ayudar al prójimo, lo hagamos. Si podemos hacerlo, si Dios nos concede una autoridad espiritual y un talento espiritual para hacerlo, hay que servir al necesitado por medio de ello. Pero si aún así no tuviésemos el privilegio de una manifestación sobrenatural del poder de Dios, aún con nuestros talentos naturales, con nuestros recursos y bienes, con lo que podamos ayudar a los necesitados. Porque ese es el mensaje del reino de los cielos. Ese es el mensaje del Evangelio. Así el verso 25 dice que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así de que en un mundo que había sido subyugado por un sistema político y religioso que violentaba los derechos de los necesitados, que menoscababa la dignidad de las personas como los huérfanos, las viudas, los extranjeros y todo, pues bien, cuando escucharon de un profeta, que en su mayoría creían que Jesús era un profeta, y otros que creyeron que Jesús era el Cristo, cuando se enteraron pues de este personaje que estaba actuando en favor de los menesterosos, de los necesitados, de las personas que eran discriminadas por los funcionarios políticos religiosos, entonces la gente pues se emocionó, se contentó, se alegró, tuvo esperanza. Así que las manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios, como los decía, son importantes porque llaman hacia nosotros a decir, es verdad de que si nosotros tenemos un talento no es para nosotros gloriarnos de ello, sino para servir por medio de ello. Y las personas pues esa es una manera por la cual van a tener el interés de acercarse a Jesús. Esto es lo que pasó justo antes de que Jesús subiese al monte, se sentase y enseñase. Él llamó a una gran multitud por medio de esta autoridad espiritual, pero luego de tener la atención de toda la multitud, empezó a enseñarles de una manera más clara de qué se trata el Evangelio del Reino. Así de que la próxima lectura, el capítulo 5, leemos las bienaventuranzas y trataremos de asimilar un poco más esa lectura. Así que hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Esta es la lectura de esta oportunidad y nuestra reflexión.